Freud, el malestar en la cultura. Hay una incomodidad que no se quita con dormir 8 horas ni con cambiar de celular. Un ruido de fondo, un zumbido persistente. No es ansiedad clínica todavía, no es depresión diagnosticada, pero tampoco es paz. Es el malestar, ese que se mete en la cultura como humedad en pared vieja. Freud le puso nombre hace casi un siglo y contra todo pronóstico. No caducó, al contrario, se actualizó, se digitalizó, se volvió portátil. Hoy cabe en el bolsillo y vibra cada 3 minutos. Vivimos rodeados de promesas, libertad, gozo, expresión, progreso, y sin embargo, ¿por qué tanta gente está cansada? ¿Por qué la sensación de fracaso aunque nadie haya perdido nada en concreto? ¿Por qué? ¿Por qué el placer dura menos que la batería del teléfono? La civilización avanza, la tecnología acelera, la producción se multiplica, el malestar también. No es un error del sistema, es parte del sistema. Freud no habló desde la ingenuidad, dijo algo incómodo. Para que exista la cultura, algo del individuo tiene que ceder. No por maldad, no por complot, sino por estructura. Vivir juntos exige límites. La pulsión no manda, la violencia se contiene, el deseo se administra. El precio es alto. Culpa, frustración, neurosis cotidiana. Hoy ya no se llama neurosis, se llama estrés, burnout, vacío, andar medio raro. El mecanismo es el mismo. La civilización prometió seguridad y cumplió a medias. A cambio pidió obediencia, productividad, adaptación. Marx lo vio claro. No solo se vende la fuerza de trabajo, se vende el tiempo, la atención, el cuerpo cansado. Hoy se vende también la imagen, la opinión, la intimidad. Las redes sociales no liberaron el deseo, lo pusieron a trabajar. Like como salario simbólico, visibilidad como nueva plusvalía. ¿Quién descansa cuando todo puede monetizarse? Schopenhauer ya advertía, el querer no se satisface, solo se desplaza. Cuando se cumple un deseo, aparece otro. La tecnología no corrigió eso, lo industrializó. El algoritmo no quiere que estés bien, quiere que sigas ahí. El cine contemporáneo lo grita sin pedir permiso. Sujetos fragmentados, futuros cancelados, héroes agotados, distopías que ya no parecen ciencia ficción, sino noticiero con presupuesto. ¿Por qué tanta historia de colapso? ¿Por qué tanto final del mundo en pantalla? Tal vez es porque algo del mundo ya se siente terminado. Borges entendió que el laberinto no está afuera, sino en la cabeza. Hoy el laberinto tiene wifi, exceso de información, escasez de sentido, opiniones por toneladas, silencio interior en números rojos. La cultura produce sujetos y sujetos funcionales. La cultura produce sujetos funcionales pero insatisfechos, eficientes pero vacíos, conectados pero solos. ¿Es una falla o es el diseño? Este podcast no viene a consolar, tampoco a moralizar. No hay recetas rápidas ni frases motivacionales. Aquí se habla del malestar sin maquillaje, de la represión que no desapareció, solo cambió de forma, de la tecnología como prótesis y como jaula, de la cultura como logro y como herida. Seguimos, no hay corte real, solo continuidad del malestar, porque el malestar no se fragmenta, se acumula. La cultura no se vive por capítulo, se padece por capas. Freud habló de represión, cuando todavía el poder decía no. Hoy el poder dice puedes, y ese cambio lo altera todo. Jules Chung-Han lo nombra sin rodeos. Ya no vivimos en una sociedad disciplinaria, sino en una sociedad del rendimiento. Nadie nos obliga, nosotros solos nos exprimimos. Nadie nos vigila, nos autoexponemos. Nadie nos calla, hablamos hasta vaciarnos. ¿Resultado? Sujetos cansados, no rebeldes, agotados, no revolucionarios. Antes, el conflicto era entre el deseo y la ley. Hoy el conflicto es entre el deseo y la imposibilidad de detenerlo. El imperativo ya no es obedecer, es rendir, ser productivo, ser visible, ser interesante. ¿Interesante para quién? Para nadie, nadie en concreto. Para el algoritmo, para un ojo sin rostro. La represión clásica genera culpa, la autoexplotación genera cansancio crónico y el cansancio no protesta, el cansancio se adapta. Bauman lo dijo con una claridad brutal.
Vivimos en tiempos líquidos. Nada se fija, nada dura, nada se solidifica lo suficiente como para sostener una identidad estable. Relaciones líquidas, trabajos líquidos, compromisos líquidos. Todo es provisional, todo es mientras tanto. ¿Cómo no va a haber ansiedad si no hay suelo? ¿Cómo no va a haber miedo si todo vínculo viene con fecha de caducidad implícita? La cultura prometió libertad y entregó precariedad emocional. El sujeto moderno ya no se pregunta quién es, se pregunta cómo se percibe. No importa la experiencia, importa el registro. Si no se publica, parece que no ocurrió. El cine contemporáneo lo muestra con cinismo. Personajes que viven a través de pantallas, recuerdos editados, realidades simuladas. No es una exageración artística, es un espejo. La vida se vuelve contenido, el yo una marca. ¿Qué queda cuando el yo no vende? Freud insistía en que la cultura se funda sobre la renuncia pulsional. Pero hoy la renuncia no es evidente. Se permite gozar, siempre y cuando el goce no detenga la producción. Se permite desear, siempre que el deseo sea consumible. Se permite indignarse, siempre que la indignación no cambie nada. El malestar no desaparece, se administra, se medicaliza, se convierte en estadística, se normaliza. Es lo normal sentirse así, se dice. Y ahí está la trampa. Cuando el sufrimiento se vuelve normal, deja de ser escandaloso. Marx vuelve como fantasma incómodo, no porque haya sido superado, sino porque fue maquillado. La explotación ya no necesita fábrica, ahora vive en el teléfono. El tiempo libre es tiempo productivo disfrazado. Scroll infinito, atención capturada, datos regalados. La plusvalía ahora se extrae de la vida cotidiana. No solo trabajas cuando opinas, cuando reaccionas, cuando existes en línea. ¿Quién se queda con eso? No el sujeto. Yul Chun Han habló de la posibilidad tóxica. Todo debe ser posible, todo debe ser optimizable. No hay espacio para el límite, para el duelo, para la negatividad. Pero sin negatividad no hay pensamiento, sin pausa no hay deseo, sin silencio no hay palabra. La cultura del sí se puede no tolera el fracaso, pero el fracaso es estructural. Entonces el fracaso se interioriza, ya no se acusa al sistema, uno se acusa a sí mismo. No hice suficiente, no fui constante, no supe venderme. El sistema descansa mientras el sujeto se culpa. Bauman advierte algo más, la comunidad se diluye. No hay proyectos colectivos duraderos, solo agregados temporales, multitudes conectadas, comunidades inexistentes. Mucha comunicación, poco encuentro, mucho discurso, poca escucha. La soledad no es estar solo, es no tener a quién importarle de verdad. ¿Cómo no va a haber depresión si el otro se vuelve reemplazable? El cine insiste, futuro sin futuro, héroes rotos, finales abiertos que no prometen nada. No es moda estética, es diagnóstico. La cultura ya no imagina utopías, apenas gestiona catástrofes. Y cuando aparece una promesa, viene patrocinada. La esperanza también tiene marca. El malestar no estalla porque se entretiene. Series, memes, indignaciones rápidas, todo circula, nada transforma. Freud habló del superyo como instancia cruel. Hoy el superyo se volvió motivacional. Ya no grita, no debes, susurra, podrías más. Y ese susurro no se calla nunca. Produce sujetos hiperactivos y vacíos, productivos y tristes. El síntoma cambia de forma, pero no de función. Antes era la histeria, hoy es el burnout. Antes el cuerpo gritaba, hoy se apaga. La tecnología prometió conexión y entregó comparación. Comparación constante, éxitos ajenos en tiempo real, vidas editadas como estándar. El yo siempre llega tarde, siempre falta algo. Schopenhauer sonríe desde su pesimismo lúcido. El deseo no se sacia y ahora además se exhibe. El sufrimiento se privatiza, el goce se publica. ¿Qué tipo de equilibrio puede salir de ahí? No se trata de nostalgia, no hubo edad dorada. La represión de antes era brutal, pero el presente tiene su propia violencia. La suavidad obligatoria, la felicidad performativa, la libertad que no libera. El malestar en la cultura no es un error corregible, es una consecuencia. La pregunta no es cómo eliminarlo, sino qué hacemos con él. ¿Lo anestesiamos? ¿Lo convertimos en contenido? ¿O lo pensamos? ¿Pensar?
Pensar duele, no genera like inmediatos, no se monetiza fácil, pero es lo único que no se puede automatizar del todo. Pensar implica detenerse, y detenerse hoy es casi un acto subversivo. Aquí no hay moraleja, hay una constancia incómoda. La civilización avanzó, sí, pero dejó restos. Y esos restos hablan de forma de cansancio, de vacío, de rabia difusa. Escucharlos no garantiza redención. Ignorarlos sí garantiza repetición. Seguimos, porque el malestar no pide permiso ni respeta tiempos editoriales. Se filtra, insiste, vuelve. La cultura moderna aprendió a convivir con él, como quien aprende a vivir con un ruido constante. Al principio molesta, luego se vuelve paisaje, pero que sea paisaje no lo vuelve inocuo. Al contrario, lo hace más peligroso, porque deja de pensarse, y lo no pensado siempre regresa como síntoma. La civilización se vende como progreso lineal, pero la experiencia subjetiva no avanza en línea recta. Avanza a trompicones, con regresiones, con bucles. Borges lo sabía. El tiempo no es una flecha, es un laberinto. Hoy ese laberinto está lleno de notificaciones. El sujeto cree avanzar, pero gira sobre sí mismo. Consume novedades que no transforman nada, acumulaciones que no actualizan el sentido. ¿Cuántas veces puede renovarse una aplicación antes de que la vida siga igual? Freud señaló que la cultura exige sacrificios pulsionales. Eso no cambió. Lo que cambió fue el discurso que envuelve el sacrificio. Ya no se presenta como renuncia, sino como elección. Tú decides. Es tu proyecto. Hazlo por ti. La coerción se disfraza de libertad. Y cuando uno cae, no hay a quien reclamarle. El sistema se vuelve invisible. Solo queda la culpa privada. Ese es el triunfo más elegante del poder moderno. Desaparecer. Jules Chung-Han insiste en algo clave. El exceso de positividad elimina la negatividad necesaria para pensar. Todo debe ser rápido, claro, útil, compartible. El pensamiento lento estorba. La duda incomoda. La ambigüedad no vende. Pero sin ambigüedad no hay sujeto, solo función. La cultura contemporánea no quiere sujetos, quiere perfiles. No quiere historias, quiere datos. El yo se traduce en métrica. ¿Cuánto vales? Depende del alcance. Bauman agrega otra capa, la inseguridad permanente. Nada se consolida lo suficiente como para sostener una vida. Trabajos temporales, vínculos descartables, identidades flexibles hasta el agotamiento. La flexibilidad suena bien hasta que se convierte en obligación. Ser flexible es no tener derecho a arriesgarse. Y sin arraigo, el deseo se vuelve errante. Busca, prueba, abandona, no porque quiera, sino porque no puede quedarse. El cine contemporáneo lo retrata sin anestesia. Personajes que flotan, que no pertenecen, que sobreviven más que vivir. Mundos saturados de imágenes pero vacíos de proyectos colectivos. El héroe clásico ya no convence. Hoy el protagonista duda, fracasa, huye, no salva el mundo, apenas se salva a sí mismo. Y a veces ni eso. No es pesimismo gratuito, es coherencia cultural. Marx vuelve a aparecer, no como estatua, sino como síntoma. La lógica del capital no desapareció, se sofisticó. Ahora se infiltra en la subjetividad. El deseo se convierte en fuerza productiva, la atención en mercancía, el tiempo libre en simulacro. Incluso el descanso debe ser eficiente, dormir bien para rendir más, meditar para producir mejor, cuidarse para no fallar. El cuerpo ya no es solo explotado, es gestionado. Freud habló del superyo como una instancia cruel que goza castigando. Hoy, ese castigo viene envuelto de frases motivacionales. Sé tu mejor versión, no te rindas. Si otros pueden, tú también. El superyo ya no amenaza, inspira, y por eso es más difícil de combatir, porque parece aliado, porque habla con voz amable, pero el efecto es el mismo, insatisfacción constante. Schopenhauer vuelve a tener razón, aunque incomode. El deseo es una máquina de producir carencia. La cultura tecnológica no corrige eso, lo amplifica. Multiplica objetos de deseo, acelera su obsolescencia, garantiza que nada alcance.
el placer se vuelve breve, el vacío persistente, y entonces se compra otra cosa, se consume otro contenido, se inicia otra serie, no por goce, sino por inercia. Las redes sociales prometieron comunidad, entregaron audiencia. La diferencia no es menor. La comunidad implica responsabilidad, tiempo, conflicto real. La audiencia solo exige presencia, estar ahí, reaccionar, pasar. El otro no importa como otro, importa como espejo. Comparaciones constantes, evaluaciones silenciosas, éxitos ajenos como recordatorio de la propia insuficiencia. El malestar se intensifica, pero no se nombra. Se sonríe para la foto. Bauman diría que el amor mismo se volvió líquido, vínculos frágiles, fácilmente reemplazables, no porque falte deseo, sino porque sobra miedo, miedo a comprometerse, a perder, a quedar atrapado. La libertad se confunde con la ausencia de lazos, pero sin lazos no hay sostén, y sin sostén cualquier crisis se vuelve insoportable. La cultura celebra la independencia, pero castiga la soledad que ella misma produce. Freud advirtió que la agresión no desaparece, se redirige. Hoy no se expresa tanto en violencia directa, sino en cinismo, ironía permanente, cancelaciones simbólicas. El otro ya no se enfrenta, se descarta, se bloquea, se ridiculiza. La hostilidad se vuelve discursiva, el conflicto se vuelve espectáculo y mientras tanto, la estructura que genera el malestar permanece intacta. El cine lo muestra una y otra vez. Corporaciones omnipresentes, individuos impotentes, futuros privatizados. No son exageraciones distópicas, son metáforas directas. La cultura ya no cree en el progreso moral, cree en la supervivencia. Y sobrevivir no es vivir bien, es apenas no caer. El horizonte se achica, el deseo también. Pensar el malestar no lo elimina, pero lo politiza, lo saca del terreno de la falla individual, lo devuelve a la cultura. Freud no ofreció consuelo, ofreció claridad incómoda. La cultura duele porque vivir juntos duele, pero cuando el dolor se intensifica hasta volverse patológico, algo está desajustado. No en el individuo aislado, sino en la forma misma de organizar la vida. La pregunta no es cómo ser felices en este sistema, sino qué tipo de sujetos produce este sistema. Sujetos cansados, ansiosos, permanentemente insuficientes, sujetos que confunden movimiento con sentido, actividad con vida, visibilidad con existencia. Y el malestar no es una anomalía, es el resultado lógico. Y aquí aparece una posibilidad mínima, nada heroica, detenerse a pensar. No para encontrar soluciones mágicas, sino para nombrar lo que pasa. Nombrar ya es resistir un poco, poner palabras donde solo hay rendimiento, recuperar el silencio como espacio de deseo. No todo puede ni debe decirse, no todo debe compartirse. Guardar algo para uno no es egoísmo, es supervivencia psíquica. La cultura actual teme al vacío, pero el vacío es necesario. Sin vacío no hay creación, sin pausa no hay pensamiento, sin límite no hay deseo. Freud lo sabía, Schopenhauer lo asumía, Borges lo escribía. El malestar no se supera, se habita. La pregunta es ¿cómo? ¿Con anestesia constante o con lucidez incómoda? ¿Con distracción perpetua o con ironía crítica? Aquí no hay promesa de redención, hay una invitación. Dejar de fingir que todo está bien, dejar de sonreír por reflejo, dejar de confundir conectividad con comunidad. El malestar en la cultura no es una falla personal, es una señal. Y las señales no se ignoran, se interpretan, sino se repiten. Y la repetición, como sabe Freud, nunca es inocente. Algo que hicieron Huxley y Orwell fue advertir que el malestar no siempre llega con botas militares. A veces llega sonriendo, a veces llega entretenido, a veces llega envuelto en placer. Orwell imaginó un mundo donde el poder domina a través del miedo, la vigilancia y la censura. Huxley, uno donde el poder domina a través del goce, la distracción y la satisfacción administrada. Durante años se discutió quién tenía razón. Hoy la respuesta es incómoda, los dos al mismo tiempo. Orwell vio claro que el control podía ejercerse sobre el lenguaje. Quien controla las palabras controla lo pensable. Hoy no hace falta prohibir palabras, basta con saturarlas. Libertad, democracia, felicidad, términos gastados, repetidos hasta perder filo. No se censura, se banaliza. El lenguaje no se calla, se vacía. Y cuando las palabras ya no pesan, el pensamiento tampoco. El malestar se expresa en frases hechas,
en memes, en indignaciones fugaces que no construyen nada. La vigilancia que Orwell temía ya no necesita un gran hermano visible. El ojo está en todos lados y peor aún, es deseado. Se ofrece la intimidad voluntariamente. Se documenta la vida como si no existiera fuera del registro. Nadie obliga a mostrarse. Mostrarse es la moneda de cambio. El control no se impone, se acepta. ¿Quién necesita policía del pensamiento? Cuando el sujeto se autocorrige para no perder aprobación. Huxley fue más perverso, porque entendió algo esencial. El ser humano no solo teme al dolor, también huye del vacío. En su mundo no hay represión brutal, hay estabilidad. No hay angustia visible, hay felicidad química. El soma no elimina el problema, lo anestesia. Hoy no hace falta una droga oficial, hay entretenimiento ilimitado, consumo constante, estímulos ininterrumpidos. El malestar no se prohíbe, se tapa, se desplaza, se diluye en series, scroll infinito y ruido permanente. Freud habló del principio de placer y del principio de realidad. Huxley mostró qué pasa cuando el principio de placer es administrado por el sistema. El goce deja de ser subversivo y se vuelve funcional. Se goza para no pensar, se goza para no preguntar, se goza para no sentir el vacío. El resultado no es felicidad, es dependencia. Un sujeto que no tolera el silencio es un sujeto gobernable. Orwell temía que nos quitaran los libros. Huxley temía que nadie quisiera leerlos. Hoy los libros existen, el acceso es inmediato, pero la atención está fragmentada. No hay prohibición, hay dispersión. No se impide pensar, se vuelve difícil sostener un pensamiento. El malestar se expresa como incapacidad de concentración, como fatiga mental, como irritabilidad constante. No falta información, sobra. La cultura actual combina ambos modelos con cinismo eficiente, vigilancia algorítmica y placer inmediato, control de datos y entretenimiento sin fin, moralización pública y anestesia privada. Se castiga simbólicamente mientras se seduce materialmente, se indigna al sujeto y luego se le ofrece algo para calmarse. El ciclo no se rompe porque funciona. Huxley entendió que una sociedad feliz puede ser profundamente inhumana. La ausencia de conflicto no es señal de la salud, sino de domesticación. Freud habría asentido. El conflicto es estructural. El intento de eliminarlo produce síntomas peores. Cuando no se permite el malestar consciente, aparece el malestar difuso. Cuando no se acepta la falta, aparece el consumo compulsivo. Cuando no se tolera la angustia, aparece la apatía. Orwell mostró cómo el poder reescribe el pasado. Hoy no hace falta reescribirlo. Basta con enterrarlo bajo novedades. El presente constante aplasta la memoria. Todo es ahora, todo es urgente. Nada dura lo suficiente como para convertirse en experiencia. El pasado no se debate, se olvida. Y sin memoria no hay crítica, solo repetición. El cine contemporáneo recoge esta herencia con claridad brutal. Mundos donde la gente sonríe mientras es controlada. Sociedades donde la rebeldía es absorbida como estética. Distopías donde nadie sabe exactamente qué salió mal, pero todo siente que algo está roto. No hay villano claro, no hay enemigo identificable. El malestar no tiene rostro, y lo que no tiene rostro es más difícil de enfrentar. Huxley y Orwell no escribieron profecías, escribieron advertencias. No dijeron esto va a pasar, dijeron esto puede pasar si no se piensa. El problema no es que se haya equivocado, el problema es que se hayan vuelto cotidianos. El horror ya no escandaliza porque se volvió funcional, el control ya no oprime porque se disfruta, el malestar ya no grita, bosteza. Freud habló del retorno de lo reprimido. Hoy lo reprimido no vuelve como un síntoma histérico, sino como vacío existencial, como sensación de absurdo, como pregunta sin respuesta clara. ¿Para qué todo esto? Esa pregunta es peligrosa para cualquier sistema, por eso se tapa rápido, con ruido, con tareas, con estímulos, con promesas de mejora personal. Huxley temía que la verdad se ahogara en un mar de irrelevancia, no por mentira, sino por exceso. Orwell temía que la verdad fuera asesinada. Hoy la verdad sobrevive, pero nadie la escucha mucho tiempo. Compite con gatos, escándalos, tendencias. No pierde por falta, pierde por aburrida. Y un mundo donde la verdad aburre es un mundo profundamente enfermo. El malestar en la cultura no se cura con más control ni con más placer. Eso ya se intentó.
Tampoco se cura con optimismo forzado, se agrava. Lo único que lo vuelve pensable es recuperar la capacidad de incomodarse, de tolerar la angustia sin anestesia inmediata, de soportar el silencio sin llenarlo de ruido. Orwell apostaba por la memoria y el lenguaje, Huxley por la lucidez frente al placer administrado, Freud por el reconocimiento del conflicto, Schopenhauer por la aceptación del deseo insatisfecho, Borges por la ironía ante el laberinto. Todos, a su manera, dijeron lo mismo: no hay salida limpia, pero hay conciencia. Y la conciencia no salva, pero despierta. No da felicidad, pero devuelve dignidad. En una cultura que prefiere sujetos dóciles y entretenidos, pensar sigue siendo un gesto incómodo. Tal vez por eso sigue siendo necesario, aunque canse, aunque no rinda, aunque no guste, porque cuando el malestar se piensa, deja de ser solo sufrimiento y se vuelve pregunta. Y una pregunta bien hecha siempre incomoda más que 1000 respuestas prefabricadas. El malestar en la cultura no es un accidente ni una desviación corregible con mejores aplicaciones, más terapia express o discursos motivacionales mejor redactados. Es una consecuencia. Freud lo dijo sin rodeos. Vivir en sociedad implica pérdida, renuncia, fricción. El problema no es que duela, el problema es que hoy ese dolor se administra, se disimula y se privatiza, como si fuera una falla individual y no un efecto estructural. La cultura contemporánea no eliminó la represión, la volvió elegante. Ya no ordena, sugiere, ya no prohíbe, seduce, ya no castiga, optimiza. El sujeto cree elegir mientras repite, cree gozar mientras rinde, cree expresarse mientras se expone. Y en ese juego, el malestar se vuelve silencioso, crónico, difícil de nombrar. No estalla, se filtra, no grita, cansa. Marx mostró cómo la explotación se disfraza de normalidad. Bauman, cómo la fragilidad se vende como libertad. Jung-Chul Han, cómo el cansancio sustituye la rebelión. Huxley y Orwell, cómo el control puede ser placentero o aterrador, y cómo ambos pueden convivir sin conflicto. Borges recordó que el laberinto no tiene centro, solo recorridos. Schopenhauer advirtió que el deseo nunca se sacia. Ninguna prometía salvación, todo ofrecieron lucidez. El cine, las redes, la tecnología no son enemigos en sí, son el escenario. El problema no es mirar pantallas, sino no poder mirar otra cosa. No es consumir imágenes, sino no tolerar el vacío que queda cuando se apaga. El malestar aparece justo ahí, cuando el ruido cesa y no hay palabras propias, cuando la identidad se descarna sin el reflejo del otro, cuando el yo deja de funcionar como perfil y exige sentido. Pensar el malestar no lo hace desaparecer, pero lo rescata del cinismo, lo saca del así es la vida y lo devuelve al terreno de la pregunta: ¿qué tipo de sujetos produce esta cultura? ¿A qué beneficia nuestro cansancio? ¿Por qué el goce se siente como obligación? ¿Por qué la libertad pesa tanto? Preguntar no resuelve, pero interrumpe, y toda interrupción es una grieta. No se trata de volver a un pasado idealizado que nunca existió, tampoco de prometer futuros luminosos con eslogan reciclados. Se trata de habitar el presente con menos autoengaño, de aceptar que no todo debe ser productivo, visible, rentable, que el silencio no es pérdida de tiempo, que el límite no es enemigo del deseo, sino su condición. Freud no escribió para tranquilizar, escribió para incomodar, porque solo lo incómodo se mueve. El malestar en la cultura no pide solución rápida, pide ser escuchado sin anestesia, pide ser pensado, no para curarse, sino para dejar de repetirse en automático. Tal vez la forma mínima de resistencia hoy no sea gritar más fuerte ni consumir distinto, sino algo más simple y más difícil: detenerse, pensar, sostener la incomodidad sin convertirla en contenido, recuperar el derecho a no estar bien todo el tiempo. Es una cultura obsesionada con el rendimiento y la felicidad obligatoria. Aceptar el malestar es, paradójicamente, un gesto de libertad. Y antes de irnos, una despedida sin aplausos, grabados, ni sonrisas obligatorias. Si Huxley tuviera un canal, probablemente no pediría que le des like. Sospecharía de eso. Sospecharía del entusiasmo automático, del todo bien, del optimismo por default. Tal vez solo diría: cuidado con la felicidad que no deja pensar, cuidado con el placer que no permite parar, cuidado con el entretenimiento que ocupa todo el espacio donde podría aparecer una pregunta.
Aquí, en Metáforas del Multiverso, no prometemos bienestar inmediato ni iluminación express. No vendemos soma en cápsulas audiovisuales. No garantizamos que te sientas mejor al terminar cada episodio. A veces será al revés. Y está bien, porque pensar no siempre reconforta, pero anestesiarse sí tiene efectos secundarios. Este canal no compite con la distracción infinita. Apenas ofrece una pausa, un silencio raro en medio del feed, un espacio donde el malestar no se corrige, se nombra, donde el pensamiento no se acelera, se deja caminar. Suscribirse no es un acto de consumo, es un pequeño gesto de resistencia. No contra el sistema, no seamos épicos, sino contra la inercia, contra la costumbre de pasar el siguiente estímulo sin dirigir nada. Aquí no hay promesas de felicidad, pero sí una invitación constante a no aceptar la comodidad de no pensar. Si decides quedarte, hazlo sin expectativas grandiosas. Escucha cuando puedas, apaga cuando quieras. No todo episodio es para todos, no todo pensamiento es común. Y eso está bien, es parte del trato. En un mundo que exige satisfacción inmediata, permitirte la incomodidad es casi un lujo. Eso fue Metáforas del Multiverso, no para entretenerte mientras todo sigue igual, sino para recordarte de vez en cuando que pensar todavía es posible, aunque no siempre sea agradable. Si te gusta, comenta, comparte y recuerda, quien escribe merece el castigo de ser leído.